y os quiero poner en ese momento incómodo en el que Elon Musk aparece y promete ahorrar 2 billones de dólares al pueblo estadounidense y al final lo único que consigue es perder contratos, cabrear a medio gabinete y hacer que el gasto público alcance cifras récord. Pues sí, bienvenidos a Estados Unidos en versión 2025 porque lo que ha comenzado como una cruzada heroica contra el despilfarro gubernamental, las paguitas y todas estas cositas, pues ha terminado siendo lo que muchas veces pasa con Musk, ¿vale? Una mezcla de hype, caos operativo y resultados que harían llorar al contable de una pyme y no al CEO de una gran empresa. Pues sí, porque Elon Musk, con su departamento de eficiencia gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés y por su evidente guiño a los memes, se presentó como la gran solución pues, para hacer frente a un Estado gigante, deficitario y no sé qué, a través de un mecanismo ágil más parecido a la empresa privada, bla, bla, bla. La realidad ha acabado siendo una motosierra descontrolada en manos de alguien que no ha distinguido entre recortar y destruir. Vamos, en resumen, ¿qué más prometía ahorrar 2 billones de dólares al gobierno estadounidense y ha logrado, siendo muy generosos, 160.000 millones? ¿Y qué pasa mientras con el gasto público? Pues que ha marcado un récord histórico en febrero. 603.000 millones de dólares. Ahorrar lo que se dice ahorrar, no mucho, Elon, pero dar espectáculos sí que has dado. Pues bueno, la verdad es que el departamento Doge ha sido más de titulares que de recortes reales, porque no sé si os acordáis que todo empezó en un meeting de Trump, cuando Musk, sin avisar a nadie, subió al escenario y dijo, vamos a recortar 2 billones de dólares del presupuesto, ¿vale? Yo creo que le faltó el palillito en la boca, como quien promete que va a dejar de comer pan, pero al día siguiente pues se pide una pizza entera. Y eso ni los organizadores del evento sabían que iba a decir eso, ¿vale? Ni siquiera Howard Lutnick, el actual secretario de Comercio y uno de los cerebros detrás de Doge. El objetivo original era mucho menor, 1 billón, que de 1 billón a 2 se va mucha. Pero Elon, fiel a su estilo de yo más, de decir barbaridades, pues dobló la apuesta en público. Y claro, desde ese momento, pues Doge se convirtió en una máquina de hacer titulares y recortes con ese objetivo. Y la verdad es que no es precisamente la eficiencia lo que ha demostrado este departamento. En su web, como os digo, presume de haber ahorrado unos 160.000 millones, pero una investigación del Financial Times ha encontrado que solo 12.400 millones pueden comprobarse de forma real y directa. El resto, pues contratos que llevan a terminar, cifras infladas, estimaciones creativas, ¿vale? Digamos que es un poco contabilidad de Disney Plus. Y bueno, el ejemplo más bochornoso, ¿vale? Doge se atribuyó un recorte de 1.400 millones en un contrato del Departamento de Defensa que ya había sido recortado antes y que de hecho solo costó 73 millones. Es decir, se apuntaba con un gol en una portería que ya estaba vacía. Y bueno, básicamente más como mil millonario, pues lo que quiere es acabar con el Estado. Pero también se ha golpeado a sí mismo, ya que quería ser el héroe que recortaba con un bisturí, pero ha acabado usando una excavadora y mal, muy mal. Porque en solo unos meses, Dogge ordenó decenas de miles de despidos, canceló ayudas, subvenciones, programas enteros, guardabosques, investigadores oncológicos, psicólogos para veteranos de guerra, todas estas cositas tan inútiles, ¿vale? Todos a la puñetera calle sin previo aviso. Y claro, cuando empiezas a recortarle un montón de servicios a tus votantes, pues generas cierta indignación que hasta senadores republicanos de estados muy conservadores como Iowa o Wyoming han salido a pedir que alguien frenara la motosierra. Ojo, para que un conservador te dice que está recortando demasiado la administración, lo que tiene que estar pasando, ¿eh? Y luego el tema de la transparencia. En la práctica ni siquiera sabemos quién dirige Doge ni cuántos empleados tiene. Mientras tanto, agencias que había dicho que eran terribles, como la USAID, la EPA, el Departamento de Educación, aparte de ser transparentes, vienen a desaparecer todas las partidas esenciales. ¿Vale? Algunas tan esenciales que luego han tenido que recontratar al personal despedido para poder cumplir con funciones tan básicas como atención, garantizar la seguridad nuclear. Vamos, un buen trabajo, Elon.
es que eres un puñetero desastre. Pero bueno, la guinda. Varios jueces federales ya han tumbado decisiones de Doge. Desde bloquear despidos, a obligar a readmitir a miles de empleados despedidos sin causa legal, etcétera, etcétera. Uno de ellos incluso calificó las justificaciones de Musk como una farsa. Y mientras tanto, algunos contratos que el Doge ha cancelado, como los de la EPA, fueron reinstalados, fueron reaprobados apenas unas 2 horas después. Un espectáculo, si me preguntáis. Y bueno, yo creo que aquí podemos hablar también del efecto boomerang, que podemos decir más gasto, más caos y sobre todo menos Tesla, porque como ya hemos dicho, sus figuras están relacionadas y no pueden separarse. Y mientras Doge recortaba en empleados públicos, Musk también recortaba el valor de sus empresas. Porque Tesla pues, ha perdido cientos de miles de millones en capitalización bursátil. Starlink, su compañía de satélites, ha perdido contratos claves con el gobierno. Es decir, por querer ahorrar al Estado, ha terminado perdiendo contratos del propio Estado. Un genio. Aunque bueno, esto lo ha compensado ganando miles de millones en años anteriores a través de contratos del Estado. Pero bueno, para colmo, como os digo, es que el gasto público no ha bajado. Al contrario, ha subido un 7% interanual en febrero, el mismo mes en que Doge hizo sus recortes más agresivos. La pregunta es ¿por qué? Pues porque cada tijeretazo a educación, ayuda exterior, el gobierno empezó a gastar mucho más en intereses de deuda, defensa, salud y seguridad social. O sea, los gastos gordos. Y lo que Elon dijo que iba a recortar, pues no lo tocó. Incluso Trump, que lo puso ahí, pues tuvo que intervenir. Dijo que el gobierno necesitaba un bisturí, no un hacha. Ojo, ¿vale? Ojo con la pullita. Y le quitó a Musk el control directivo sobre los departamentos, devolviéndoselo a sus secretarios trumpistas, que, ojo, ya estaban también peleados con Elon Musk, como contamos en otra noticia. Es decir, este Doge, de ser el lobo feroz, ha pasado a ser el perrito de meme que le da nombre. Y que es lo único que hace a lo mejor es ladrar desde la esquina. Y bueno, finalmente, el fin de este show es que Musk se baja del escenario. Porque con la tormenta ya desatada, Musk ha decidido que ya es hora de mirar a otro lado y que mejor que volver un poco al anonimato, ¿no? Y que se va a centrar más en Tesla, que su implicación en Doge puede seguir hasta 2026 como máximo, siempre dependiendo de Trump, que seguirá yendo a Washington, pero como visitante, ¿vale? No como el tipo que dirige la guillotina. Y claro, mientras él se va, pues lo que quedan, escombros. Contratos cancelados mal contabilizados, recortes sin planificación, clave personal fuera del sistema, una administración muy débil, ojo, pública, en crisis, y un Congreso que aún tiene que votar para evitar un cierre del gobierno. ¿Y todo para qué ha sido? Pues para que el plan estrella del hombre más rico del mundo, apoyado por el loco del presidente de Estados Unidos, haya terminado en un absoluto desastre, con, como os digo, aumentos del déficit, desastre de la balanza comercial, público cabreado, caos administrativo y unas promesas de ahorro que no se han cumplido ni en un 10% cuando esto eran directamente recortes masivos en partidas. Entonces, bueno, aquí hay que recordar quizás cómo nació Doge originalmente, como un chiste, ¿no? Como una referencia, un meme a la famosa criptomoneda. Pero esto no era un meme, esto era una herramienta con lo que se ha despedido a miles de trabajadores, se han dañado instituciones claves, se ha metido miedo a media administración y no se ha ahorrado casi nada de lo prometido. Y todo para no generar nada. Al final sí que ha sido un poco chiste, pero más chiste ha sido lo que es la actuación. Lo que está claro que es, que aquí decimos mucho, que no se puede gestionar un país como se gestiona una empresa, porque no tienen nada que ver. Y menos si esa empresa es un carrusel de impulsos como Twitter o un coche que se prende fuego solo cuando choca el solo. Porque Musk ha venido a recortar el Estado, lo que ha terminado siendo recortado por la realidad, por los jueces, por el Congreso, por su propio presidente y hasta por las hojas de Excel de su empresa. Y el récord de gasto en febrero no es solamente una cifra, es que es un símbolo del fracaso de una idea simplona, una idea grandilocuente que, como siempre, minimizaba la realidad con promesas, con palabrejos de paguitas, con sueños de eficiencia y no sé qué, y que ha resultado ser un desastre porque las cosas son mucho más complejas de lo que parecen.
Hablamos de desorden, tensión y cero resultados tangibles. Un meme que quiso gobernar. Y como diría un buen ingeniero, basura entra, basura sale. Y bueno, amigos y amigas, esto es un poquito lo que ha sido este paso de Elon Musk con Doge, un auténtico desastre. Iba a ser la motosierra de Javier Milei y al final se ha quedado en absolutamente nada. La verdad es que este hombre es bastante desastre, es decir, lo que mejor sabe hacer es vender humo y comprar empresas e ideas de otro. Pero cuando es él directamente el que tiene que dirigirlo y hacerlo todo, no le acaba de ir tan bien. ¿Y tú por qué será? No sé yo si me creo tanto su cuento de hombre que viene de la nada, ¿eh? Bueno, y una vez dicho esto, a ver qué comentáis con el chat, por el chat. Aquí ya sabéis que siempre celebramos cada noticia que le sale mal a Elon Musk, porque es un payaso de narices.